Buenos días, Dios les bendiga, hermanos y amigos. Muy buenos días en este jueves 18 de mayo. 18 de mayo. Prácticamente a 12 días de que se termine el mes de mayo y empezamos el mes de junio y entramos a la mitad del año 2023. La pregunta es siempre cómo aprovechamos el tiempo, si lo estamos aprovechando en base a la gracia de Dios, si le estamos sirviendo a Dios. Especialmente a los cristianos, a cuántos hemos evangelizado, cuántos hemos ganado para Cristo. Esa es la pregunta en esta mañana. Amén. En el mundo hay un dicho secular que dice que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Y la Biblia dice que redimiendo el tiempo porque los días son malos. Este es el pastor Vladimiro Monroy nuevamente desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios, Comunidad Cristiana en la periferia del centro de Los Ángeles, con el mensaje de salvación, un mensaje de poder, donde estamos siempre llevando el mensaje de Jesucristo a los corazones. Hace ya unas 3 semanas terminamos con el estudio de los Salmos y como hemos anunciado ya esperamos que en las próximas semanas tengamos los libros, el libro de comentario al libro de los Salmos, una explicación para la vida diaria, así se va a llamar el libro, comentario al libro de los Salmos, una explicación para la vida diaria. Aleluya. Y esperamos que va a ser de gran bendición en el nombre de Cristo Jesús. Y esta ocasión, un saludo muy especial a todos nuestros seguidores, a nuestros amigos alrededor de donde quiera que nos miren, a los hermanos de Comunidad Cristiana, a la iglesia que nos dignamos pastorear, y también a todos nuestros seguidores en las redes sociales. Un saludo a mis paisanos y Pala, Chiquimula, Guatemala, que más de alguien siempre está pendiente de esta transmisión. Es un honor poder saludarles en el nombre de Cristo Jesús. De nuevo, el www.iglesiacomunidadcristiana.org es la website o la página de la iglesia, donde están nuestros videos, donde están nuestros artículos en el blog que escribe su servidor, artículos, yo le llamo artículos periodísticos, algunos de carácter teológico, social, y también pues en YouTube, Vladimiro Monroy, Iglesia Comunidad Cristiana. Muy bien. En esta ocasión el tema es 4 pasos esenciales para la salvación. La semana pasada precisamente hablamos de lo que implica el nacer de nuevo. Lo que implica el nacer de nuevo. Y hoy estamos hablando de 4 pasos esenciales para la salvación. Siempre he creído, y lo dije la semana pasada, que en años pasados, pues no siempre hay, pero ahora ya hay menos, pero en años pasados, la televisión, la radio era lo muy común para predicar el evangelio. Y era muy triste ver cómo predicadores establecían controversias, usaban los medios de comunicación para controversias doctrinales. Eso no es la radio, la televisión es para predicar salvación. Vamos a ir a la carta de Tito del apóstol Pablo, capítulo 3, versículos 4 al 7, que dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ese es el pasaje para esta mañana. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias por tu amor y tu misericordia. Primeramente, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas, por todo lo que pudiéramos haber hecho este día, que no es de tu voluntad, que no te agrada. Pero estamos aquí, Señor, con el único fin de enaltecer y engrandecer tu nombre. Aleluya. Bueno, 4 pasos esenciales para la salvación. Dije que la semana pasada, por este mismo día, hablamos de lo que implica el nacer de nuevo, el nuevo nacimiento.
Ahora hablamos de 4 pasos esenciales para la salvación. Quiero comenzar diciendo que en la Biblia encontramos a 2 personajes que formularon en una ocasión la pregunta sobre cómo obtener la salvación espiritual a Cristo. El primero fue Nicodemo y el segundo el centurión. Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa fue la pregunta que Nicodemo le hizo a Cristo cuando dice que vino de noche, porque acuérdense que Nicodemo, una persona de alto rango, era miembro del Sanedrín. Nicodemo era maestro de la ley, enseñaba, era un teólogo en base al Antiguo Testamento, pero estaba su corazón vacío. No tenía la seguridad de la salvación, como muchas personas. Pueden conocer la Biblia, pueden saber hasta de memoria. Hace años, cuando yo trabajaba manejando camiones aquí en Los Ángeles, ya siendo pastor, siempre me gustaba escuchar algunos programas seculares muy instructivos, pero entre ellos me escuchaba a personas muy preparadas, intelectualmente sumamente preparadas. Hablaban manejaban la Biblia, que Primera de Corintios, que primer libro de Samuel, que en Daniel, que Apocalipsis, pero no eran convertidos. Y lo hablaban de una manera, de un conocimiento humano, pero no se sentía realmente que esa palabra llenara porque los corazones estaban vacíos. Eso era Nicodemo. Y Nicodemo, por temor a las críticas, se burlaran de él por la importancia que él tenía en su trayectoria, vino de noche a Jesús. Porque si lo ven llegando de día, se le hubiera vuelto un problema. Hoy en día no se le hubiera acabado con la prensa, con los periodistas, ¿no? Con los paparazzis. Y Nicodemo viene de noche y le dice a Jesús, comienza a hablarle, ¿verdad? Y a elogiar a Jesús. Nadie puede hacer las cosas que tú haces, le decía. Y Jesús le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y la pregunta que hizo Nicodemo, Señor, ¿puede acaso entrar otra vez en el vientre de su madre una persona ya adulto, ya viejo, y nacer? Y Jesús le dio la respuesta, que las cosas espirituales se entienden espiritualmente. Él lo estaba entendiendo con razonamiento humano. Y el otro fue el centurión. El centurión también, que cuando se encontró en situaciones sumamente difíciles, el carcelero de Filipos, que Pablo y Silas estaban en la cárcel precisamente por predicar el evangelio. Y dice la Biblia que a la medianoche, aún sabiendo y desconociendo, mejor dicho, qué podía ser de ellos al siguiente día. Desconociendo qué podía ser de ellos al siguiente día, ellos alababan a Dios y cantaban. Tenían un servicio de vigilia a la medianoche y los presos, dice, los oían. Y de repente viene un terremoto y se abren las puertas. Ellos quedan libres y las cárceles abiertas era como para que todo el mundo se fuera, los presos. Y obviamente el centurión, el carcelero, al sentirse en esa condición, porque era el responsable de la prisión, él temió por su vida. Y le dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? 2 personajes de suma importancia. Es la pregunta que debes hacerte tú en esta mañana y la pregunta que todos deben hacerse los que no tienen a Cristo en su corazón todavía, que no le han aceptado como su seguro salvador, que puede hacer que tengan religión, puede hacer que vayan a una iglesia y que sean muy devotos en su iglesia, en su religión, pero no tienen la seguridad de la salvación. Saben muy bien, porque yo me encuentro constantemente con personas, y aquí lo he dicho, en los supermercados, en los centros comerciales, a veces en las autopartes, o sea, la venta de repuestos para carros, en los parques. Y hay gente que habla de su religión y defiende su religión a capa y espada. Pero cuando yo los he confrontado y les pregunto,
¿qué seguridad tienen de su salvación? ¿Qué pasaría si usted muere hoy? ¿A dónde iría su alma? No tienen esa respuesta. No tienen. No la tienen. Okay. Mientras que cualquier creyente evangélico que se le haga esa pregunta, amén, va a decir que está seguro de su salvación. Tan seguro que si en este momento suena la trompeta en los aires y Cristo aparece en las nubes y los muertos en Cristo resucitan primero, como dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, este escritorio, esta computadora, esta tableta, esta cámara, todo se queda. Amén. Y nos vamos con Cristo Jesús. Esa es la seguridad que debe tener toda persona. Entonces la verdad es que al convertirse la persona pasa por una experiencia que no tiene nada que ver de procedencia humana. Esto no es trabajo de científico, no es trabajo de psicólogos. Es un trabajo totalmente espiritual. Es la obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que redorguye los corazones, porque el hombre por naturaleza es imposible. El hombre siempre se justifica: yo no le hago mal a nadie, yo soy buena persona, yo hago esto, yo hago el otro, y yo no tengo, porque yo me siento como estoy y punto, pero porque creen que por hacer las cosas buenas van a ser salvos. La persona convertida primero se arrepiente de sus pecados, pide perdón a Dios, quien le perdona, y a partir de ahí se comienza una nueva vida. Amén. Este sermón se divide en 5 puntos. Primero, un cambio de vida o un nuevo nacimiento. Segundo, ser limpiado o limpio, espiritualmente. Y tercero, ser un muerto al pecado y al mundo. Y cuarto, se resucita a una nueva vida. Amén. Cuando hablamos del primer punto, un cambio de vida, un nuevo nacimiento, para hablar del nuevo nacimiento, en primer lugar, debemos acudir a la clásica entrevista que dijimos de Nicodemo con Jesús. Ante un saludo diplomático, porque eso fue. En la forma como Nicodemo llegó ante Jesús: Maestro, nadie hace las cosas que tú haces, elogiándolo. Fue un saludo diplomático. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué? Le estaba diciendo, como se dándole por su lado, llegándole por el lado correcto. Era un saludo diplomático. Y la respuesta de Jesús fue tajante. Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Es uno de los versículos más comunes en la Biblia. Me parece ver a Jesús viendo a los ojos de Nicodemo, viéndolo directamente a los ojos. En otras palabras, le está diciendo: Nicodemo, tus muchos conocimientos teológicos o lo que tú enseñas te servirá para vivir una vida moral solamente, pero no para vivir la vida eterna. Y entonces se puede vivir una vida moral. Hay personas que dicen: yo no le hago mal a nadie, y que son personas muy altruistas, que buscan el bien, hacer el bien y sin mirar a quién, y siempre andan preocupándose por las demás personas. ¿Ok? Y eso les ayuda a vivir una vida moral en esta tierra, a ser reconocidos, a ser respetados. Pero eso no garantiza la salvación, porque, repito, la salvación, ya lo dijimos, lo hemos dicho, no es por obras. Es un nacimiento que no es por obra humana, no es obra de hombres, es una obra totalmente espiritual. Y que solamente se puede entender espiritualmente porque el apóstol Pablo lo dice, que el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu. Más bien le parecen locura.
Al hombre natural las cosas del espíritu le parecen locura. Algunos le llaman creencias. Es que son sus creencias, dice, son sus creencias. Así creen ellos. Por eso yo no creo de esa manera. ¿Okay? Pero, porque el hombre, repito, el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu. Es la única manera de ser un verdadero hijo de Dios. Es la única manera. Reconociendo a Jesús como su Salvador. Confesando nuestros pecados ante Cristo y apartándonos. El apóstol Juan en la primera carta, capítulo 1, verso 12 al 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mas a todos los que le recibieron. O sea, los que no le recibieron, no cuentan. Y de ahí lo que siempre decimos, que la gente dice, es que temer a Dios, hay gente que le teme a Dios, lo respeta, más bien dicho. Yo mismo en mi pueblo, cuando yo pasaba sin ser cristiano, por una iglesia tradicional, yo me quitaba el sombrero, porque como campesino usaba sombrero. Otra me santiguaba, qué sé yo, respeto. Y hay mucha gente, si salimos a la calle y le preguntamos a las personas, todo el mundo hablan de Dios. Pero una cosa es tener respeto, saber quién es Dios, otra cosa es obedecerle, otra cosa es hacer su voluntad, otra cosa es rendirnos a Él. Y otra cosa es recibir la salvación en Cristo, entender el sacrificio que Dios hizo a través de su Hijo para que todo el mundo sea salvo. Amén. Entonces, así que lo que dice Juan, eso indica que la persona ya no practica el pecado. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La persona ya no puede pecar porque es nacido de Dios. Ha muerto al mundo y ha muerto, por supuesto, a la carne. Ahora el nuevo creyente se constituye vencedor del pecado. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Como hijo de Dios, sed guardado del maligno. Dice Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. O sea, si fuimos engendrados por Dios, Él nos guarda. Y el maligno no le toca. Aleluya. Así que entonces, ese ha sido el primer punto para esta mañana. Y el segundo dice, una limpieza espiritual es producida. Una limpieza espiritual es producida. El tema de limpieza espiritual era un tema muy constante en el Antiguo Testamento. Es muy común, especialmente en el libro de Levíticos. Se habla de la santidad. Isaías lo proyecta como un llamado urgente. En el capítulo 1, verso 18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. No importa si son pecados de sangre, vendrán a ser rojos como el carmesí. Vendrá a ser como la blanca lana, perdón. Aleluya. Entonces, así que no importa el pecado que se cometa, no importa hasta dónde la persona haya llegado. Puede ser el peor criminal, el vil asesino. Pero si se arrepiente de corazón, Dios lo perdona. Eso no quiere decir que no va a ir a la cárcel, porque las leyes de la tierra tienen que obedecerse y cumplirse. La misma palabra de Dios manda
respetar las leyes, pero espiritualmente. Mucha gente en las prisiones, obviamente están presos, no pueden salir, están ahí pagando una deuda, lo que sea, pero muchos son salvos, adoran a Dios con libertad como si estuvieran afuera. Amén. Eso es libertad espiritual. Para Ezequiel era como un esparcimiento de agua. Ezequiel 36:25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Oiga bien esto, dice: os daré un corazón de nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Aleluya. Lo voy a repetir: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Para David era un acto de limpieza sumamente necesario y un acto de purificación. David decía: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y luego se pregunta: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Aleluya, como jabón de lavadores. Y para Malaquías es como fuego purificador y jabón también de lavadores. ¿Quién no conoce el jabón? En todo tiempo. En los tiempos bíblicos también habían personas, como hoy también, ¿no?, que se dedicaban a lavar la ropa de otras personas. En mi tierra, en mi comunidad, había personas que de eso vivían, lavando ropa de otras personas. Les pagaban por lavar. Ahí pasaban frente a mi casa con los canastos, diría, las señoras en su cabeza con la ropa ajena. Mandaban lavar. Y de eso vivía. Y obviamente usaban el jabón como su principal herramienta, y por eso dice Isaías y Malaquías como jabón de lavadores, y también lo dice David en el Salmo 51. El tema limpieza espiritual también era de suma importancia en el Nuevo Testamento. Ya hablamos del Antiguo, ahora del Nuevo. Y Pablo se dirige a los creyentes convertidos de Corinto y dice: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y para Juan, el elemento de Dios para la limpieza espiritual es la sangre de Cristo. Para los que andan en luz, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Aleluya. Tercero, una muerte al pecado y al mundo. Tercer punto. El nuevo nacimiento es un rompimiento radical con la vida pecaminosa. El confrontamiento de Pablo a los romanos, él los confronta. Pablo le dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y lo dice: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, como dice, andemos en novedad de vida. Novedad de vida, o sea, andemos en vida nueva. ¿Sí? Entonces aquí el apóstol Pablo es una pregunta directa al versículo 1. Es un no definitivo al pecado. Dice que hemos sido bautizados en su muerte. Bautismo significa cubrir. En su muerte hemos sido cubiertos espiritualmente. Por eso el bautismo cristiano es cubrir, sumergir a la persona. Y ahora creo que la iglesia tradicional ya lo practica también, pero antes lo que hacía era que le ponían agua en la cabecita al bebito. ¿Okay? O le lavaban la cabecita. Pero al bautismo significa cubrir completamente, cubierto. Así que si se es muerto al pecado, ¿por qué entonces se vive en ello? ¿Por qué seguir viviendo en el pecado? La conversión a Cristo es una separación total de la vida vieja. Total. ¿Okay? Separarnos totalmente, dejar el mundo. Y eso solamente lo puede hacer el Señor. Ya dijimos que es obra del Espíritu Santo, eso no es obra humana. ¿Y cuántos testimonios hemos sabido de gente que ha sido criminal, de gente que ha sido lo peor? Después se han convertido en grandes predicadores, en grandes evangelistas, en pastores. Porque el Señor dice que Él arroja nuestros pecados a lo más profundo del mar. Y dice que nunca más se acordará de ellos. Eso es Dios. Entonces por eso hablamos de nacer de nuevo, una vida nueva. Aleluya. Y entonces Pablo a los Colosenses dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué pues si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo con Dios. Los colosenses, al igual que los gálatas, ya habían aceptado a Cristo, pero querían volver otra vez a los preceptos de la ley, a andar conforme habían vivido. Y Pablo les dice, si habéis muerto en Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? Porque habéis muerto, vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Nuestra vida, los que conocemos a Cristo Jesús y somos salvos por su gracia, nuestra vida está escondida en Él. Nuestra vida está escondida en Cristo. Aleluya. Y por eso tenemos esa plena seguridad. Porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y también dice la palabra del Señor. Aleluya. Que si Cristo viene, nos enseña que si Cristo viene en cualquier momento, estamos seguros de irnos con Él. Y Él dice que Cristo fue quien llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Por eso es que vivamos a la justicia. Aleluya. Es que, repito, eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Eso no es obra de hombres, esta es obra de Dios. Aleluya. Los creyentes siempre somos vistos despectivamente porque no participamos pues, con lo que otros hacen. Siempre he dicho que cuando yo trabajaba aquí manejando camiones, trabajo era lunes a viernes, de 7:15 a 3:45 de la tarde. Casi siempre salía a las 4, a veces 4:30, porque pues en la calle por el tráfico, por lo que fuera, se extendía el tiempo. Y cuando yo llegaba a dejar mi camión a la compañía, ya miraba ahí las cajas de cerveza y aquel ambiente totalmente, porque solo esperaban salir del trabajo y al vicio. Y como yo no compartía con eso, pues a mí se me miraba como de forma despectiva, burlesca. Pero
¿Cómo voy yo a participar de eso si la misma Biblia dice que la luz no comulga con las tinieblas? Yo no necesitaba de eso, ni lo he necesitado para ser feliz, para tener la seguridad de la vida eterna y tener la seguridad de que el ángel de Jehová acampa en derredor nuestro, en derredor mío en lo personal, y me defiende. Aleluya. Así que en esta hora, pues una vez más, estamos dando gracias a Dios por las personas que están viendo este sermón, esta predicación, que están escuchando. Y vamos a ir al cuarto punto, una resurrección de nuestra vida, a nueva vida, una resurrección a nueva vida. Eso dice Pablo en la carta a los Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego entre paréntesis dice Pablo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Así que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Este lugar aquí donde yo estoy ahorita predicando es un lugar celestial. Por eso siempre recuerdo un hermano que tuvimos al principio en la iglesia, muy querido, muy respetado, muy recordado, el hermano Salomé Castro. Compuso un canto a la iglesia, decía, en este pedacito de cielo salvó mi alma el Señor. Y hasta la fecha todavía hay personas que dicen el pedacito de cielo. Aleluya. Entonces, desde la perspectiva de Pablo, Cristo nos amó sin importarle nuestra condición de muerte espiritual. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y dice que nos dio vida juntamente con Cristo, nos salvó por gracia y nos sentó con Cristo en lugares celestiales. Aleluya. Y espiritualmente estamos sentados también en lugares celestiales. Tenemos un lugar especial en el cielo. Aleluya. Y desde la perspectiva del Nuevo Testamento se muere al pecado y resucita a Dios. Nuevamente Pablo dice a los Gálatas, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Lo que aún se vive en la carne por nuestra condición humana, porque Pablo dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y luego dice, y lo que ahora, dice Pablo, vivo en la carne, porque estaba en esta tierra todavía, lo vivo para la gloria de Dios. Hemos muerto. En el momento que aceptamos a Cristo como nuestro único suficiente Salvador, morimos al mundo, resucitamos para vida eterna. Seguimos siendo humanos, obviamente, seguimos siendo humanos, sujetos a la ley natural. Eso es indiscutible. Pero lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos para la gloria de Dios, para glorificar y honrar su nombre. La muerte de Cristo en la cruz para vivir en justicia. Pedro, hablando en su primera carta, capítulo 2, verso 24, dice, la muerte de Cristo en la cruz para vivir en justicia, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dice, él llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. En conclusión, ya estamos para terminar, el nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo, usando la palabra de Dios. Nadie puede nacer de nuevo sin escuchar y creer
la palabra de Dios y nadie puede nacer de nuevo sin la obra del Espíritu Santo. Ya dije al principio, esto no es obra humana. Esta no es obra humana. Y ahora, después de escuchar sobre la necesidad de nacer de nuevo, la pregunta es, ¿cuál será la respuesta? Aleluya. ¿Cuál será la respuesta? Son millones de personas que a lo largo de 2000 años han experimentado lo que es nacer de nuevo, y que un día, igual que Nicodemo y tantos otros, sentimos un vacío en el corazón y escuchamos de alguna manera el mensaje de salvación. Nicodemo, dije, vino de noche a Jesús a preguntarle. El carcelero se dijo, Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Que esa pregunta te la hagas tú en este momento. Que esa pregunta te la hagas tú en este instante, si no tienes la seguridad de tu salvación. Si alguien te pregunta lo que millones hemos experimentado, ¿cuál será tu respuesta? Si mueres en este momento, ¿a dónde va tu alma? Esa es la pregunta. No porque vayas a una iglesia, porque practiques una religión, porque hagas cosas buenas. Tú necesitas tener la seguridad de la salvación, la seguridad de la vida eterna. Una persona con Cristo, que muere con Cristo en su corazón, ya no necesita rezos, ni misas de cuerpo presente, ni rogativas, ni nada de eso. Eso es para tranquilizar, para fortalecer a los que se quedan, pero nunca para salvación. El que se fue con Cristo, se fue con Cristo, y el que se fue sin Cristo, tristemente, se fue sin Cristo. Y siempre digo el caso de los dos ladrones en la cruz. Uno se salvó, el otro se fue al infierno. Y cuando el otro le dijo al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, nunca Cristo le dijo, mira que tus familiares hagan rogativas, que hagan esto, que hagan el otro. No. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y el rico, la parábola en San Lucas capítulo 16, también le decía a Abraham, le pedía que Lázaro fuera y mojara la punta de su dedo con su lengua, con la punta de su dedo, perdón, porque estaba atormentado en la llama. Tampoco Abraham le dijo que tus familiares hagan esto, hagan el otro, por tu salvación, no. Tuviste la oportunidad y no la aprovechaste, fue la respuesta. Muy bien, así que esto ha sido todo por hoy, este es el mensaje de esta mañana. Amén. Repito, hace 3 semanas concluimos el estudio de los Salmos, que nos llevó 3 años. Ya está por salir el libro. Va a ser de unas 667 páginas, cerca de 700. Va a estar un poco gruesecito. Amén. Y sé que va a ser de gran bendición. Grandes personas importantes lo están recomendando, especialmente a pastores y líderes. Se va a llamar, o se llama, mejor dicho, comentario al libro de los Salmos, una explicación para la vida diaria. Muy bien. Vamos a hacer una oración, pero antes quiero preguntarte si tú sientes en este momento la necesidad de ser salvo. Si no tienes la seguridad de irte con Cristo, si mueres en este momento, ¿a dónde irías? Repite conmigo, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por mis debilidades, por mis faltas. Recíbeme en tu seno, Señor. Y si eso lo has dicho de corazón, no necesitas ir a un diccionario para pronunciar palabras seleccionadas. Tu vida está en un giro de 180 grados, tu vida nunca será la misma. Hoy es el día aceptable. Aleluya. Tienes que buscar una iglesia donde necesites crecer, donde te ayuden a crecer. Te podemos recomendar si nos dejas un mensaje ahí en el Facebook, en Messenger, y con gusto te orientaremos. Si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430, al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en las calles 21 igual, ahí estamos. Nuestros servicios son martes y viernes de 7:30 de la noche, domingo a las 10 de la mañana. Día lunes tenemos escuela de teología, capacitando líderes, pastores, ministros que vienen de distintas congregaciones a prepararse con nosotros. Muy bien. Vamos a estar orando por ti. Vamos
Vamos a estar orando por los enfermos, por los presos en las cárceles. Vamos a estar orando en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre que estás en los cielos, en este momento, Señor, oramos por esa persona que por fe se está entregando a ti, que por fe se está recibiendo, que si quizás no lo está haciendo en este momento, que lo va a hacer durante el transcurso del día, de la semana, los días, al escuchar esta predicación. Aquel que está reconciliando, recíbelo, Señor, como el Hijo pródigo también. Dale una nueva oportunidad. Los enfermos, sánalos, Padre. Siempre hay gente que está pidiendo por sus enfermos, por sus familiares. Estamos orando en el nombre de Jesús. Amén. Y oramos, Señor, por los presos en las cárceles, Señor, para que, si bien están privados de su libertad física, pero no de su libertad espiritual. Aleluya. Así que oramos también por las autoridades, por los gobiernos, por el presidente de Estados Unidos, por todos los presidentes del mundo, para que mientras tú vengas, Señor, Dios mío, tu iglesia pueda hacer la obra que todavía tiene que hacer, la salvación del mundo. Amén. Muy bien, hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a ver aquí, tenemos a nuestra hermana Cruz Garay, que siempre está pendiente de nosotros. Tenemos también a nuestro pastor Vidal Trujillo López desde Puerto Vallarta, México, un gran amigo que no hemos tenido el gusto de conocernos, pero siempre estamos en contacto. Dios le bendiga, pastor. El pastor Hugo Brenes, nuestro supervisor de distrito, Dios le bendiga también. Amén. Muy respetado en el área, así que también bendiciones. Y aquí también tenemos otras personas que dice Samuel Tavera, Dios te bendiga, también Samuel Tavera, hermana Sonia Pineda, que siempre está pendiente también de nosotros, hermana Evelia Villalta, Dios le bendiga, hermana Evelia Villalta, amén. Salvador Barahona, Dios le bendiga también, amén. Y por último, Alba Folgar, ya vi que estás pendiente siempre de los viernes, Dios te bendiga, hija, tú sabes que somos como familia, así casi nos crecimos, amén. Así que cuando tú me dices te quiero mucho, yo también te digo lo mismo, ¿ok? Pero que un día esta palabra toque tu corazón y podamos verte sirviendo a Dios en la iglesia. Aleluya, para Dios no hay nada imposible. Dios le bendiga, reciban un saludo de parte de mi esposa. La próxima transmisión será el domingo, a eso el mediodía del templo. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo para todos y hasta la próxima.